Los niños tienden inconscientemente a identificarse con los progenitores y en consecuencia a adoptar cuando ellos mismos se convierten en padres, las mismas formas de conducta de las que ellos fueron testigos durante su infancia. Por consiguiente, la herencia de salud o enfermedad mental transmitida por medio de la microcultura familiar no es menos importante y tal vez no lo sea mucho más que la herencia genética. Con esta frase del famoso psicoanalista John Bowlby, damos inicio a nuestro programa del día de hoy en edición especial. Día viernes vamos a hablar acerca de la importancia que tiene la infancia, la política de la infancia, el desarrollo socioemocional. Así que desde ya le damos la bienvenida a toda la comunidad sin límite que se conecta y que nos acompaña 2 veces por semana, los días lunes y los días miércoles, a las 20:30 horas y en ediciones especiales que siempre ha sido muy grato poder compartir con ustedes. Le damos la bienvenida a este programa del día de hoy. Como dije, vamos a hablar acerca de infancia, primera infancia y desarrollo socioemocional, y tenemos una figura importantísima a nivel latinoamericano, psicólogo clínico, director de la Fundación, director de comunicaciones y redes en Fundación América por la Infancia. Tenemos a nuestro querido amigo Álvaro Payamares. Muchas gracias, amigo, por acompañarnos el día de hoy. No te pregunté, ¿no? Si estás en Chile, ¿en qué parte te encuentras? Estoy en Indianápolis. En Indianápolis. Así que desde Estados Unidos nos acompaña este gran psicólogo clínico que nosotros lo seguimos hace mucho tiempo desde psicología infantil, le decíamos en ese fanpage de Facebook. Así que muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos el día de hoy. Así que también saludamos a nuestros panelistas. Nos acompaña Daniela Bonhart, psicóloga desde la ciudad de Concepción. Amiga, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola Mike, buenas noches. Gracias también por estar. Siempre es agradable estar aquí más en presencia de Álvaro y con estos temas tan importantes para nosotros como la infancia. Dani, ahora se escucha bajo y aguante Conce. Sí, te escucho bajo, Dani. Pero vamos arreglando ahí el audio. ¿Me escuchan mejor ahí? No. Pero bueno, vamos saludando a Gonzalo Espinosa, amigo, ¿cómo está? Desde San Pedro Histórico también, Concepción. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, amiguito. Bien, Michael, aquí estamos parece que con algunas dificultades técnicas que vamos a tener que resolver, pero bien contento, siempre muy vinculado con el tema de la infancia, así que mientras más miradas distintas podamos tener y podamos ir completando este fenómeno tan complejo y que es tan nuevo también en la reflexión social. La infancia aparece históricamente hace poco y no sabemos mucho qué hacer todavía con la infancia. Pareciera ser que algunas veces el tema es una papa media caliente que no sabemos cómo enfrentarla, cómo tomarla. Entonces me parece que tener invitados de este calibre nos ayuda a sentar mejor las bases de esta conversación. Así que bienvenido, Álvaro Payamares, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muy bien, amiguito. Y ya vamos a saludar y vamos a conversar con nuestro querido invitado. Y Álvaro, te vamos a hacer la pregunta más importante que hacemos en este programa. Queremos saber cómo estás tú, cómo está tu familia, cómo ha sido vivir estos tiempos de pandemia, tiempos históricos, desde lo personal, desde lo profesional, y también saber qué has pensado, qué reflexión crees tú que nosotros los ciudadanos, los seres humanos, debiésemos sacar como aprendizaje de esto que estamos viviendo. 7 meses de confinamiento en Chile principalmente, allá en Estados Unidos sé que ha sido mucho más complicado el tema, pero ¿qué te pasa con esto que estamos viviendo? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué crees tú que debiésemos aprender de todo esto? Mira, a ver, tu pregunta la podemos dividir en dos partes. Entonces, digamos que partimos mal porque hay situaciones que me superan y que han generado que en estos meses para mí la cosa ha sido bastante saludable, inesperadamente, todo me ha salido muy bien. Entonces no tenía ningún problema de las cosas que está viviendo la mayoría de las personas.
Me ha tocado porque mi señora es norteamericana y tenemos un tema con la visa y la nacionalidad y la residencia, nos ha tocado tener que viajar. Entonces ahora estamos en Estados Unidos, tuve que ir a México, entonces me ha tocado moverme, pero lo que es mi familia, lo que es mi grupo cercano, están todos súper bien. Entonces yo ya trabajo con equipos, trabajo con grupos humanos y he estado en esta conversación. Y en general los niveles de angustia y de malestar de todo el mundo son súper altos. Y yo ahí me he dado cuenta que yo en esa situación no me está pasando eso. Los efectos como de la pandemia realmente en mi familia no están siendo como la mayoría de la gente. Entonces eso genera una distancia, porque no puedo empatizar con eso. Entonces, siendo bien honesto, siento que a mí me ha beneficiado más que perjudicado en algunos aspectos. ¿Sí? Entonces, como me pongo distante en relación a todo lo que está viviendo, el sufrimiento que está viviendo el planeta. ¿Sí? Yo siento que soy de una porción muy favorecida, que no termino de entender cómo se fueron dando las circunstancias para yo estar tan beneficiado en muchos aspectos. Ahora, la segunda parte de la pregunta nos deja todo en una reflexión de cuál es el mundo que estamos construyendo. Es como que venía la automatización de los procesos robándole la probabilidad o la posibilidad de la divergencia, la creatividad, la innovación, lo novedoso. Estábamos como replicando un modelo bien a escala de crecimiento en relación a muchos puntos. Y hoy día todo se ha tenido que volver a redefinir. El otro día hablaba con una amiga que tiene colegio y yo le explicaba que lo que yo creo es que nunca más vamos a volver a como fue la vida. Y que ahora cuando esto decante, la tecnología va a tener un lugar protagónico y todo este tipo de sistemas. El mismo programa que ustedes tienen, yo sin mayor detalle sospecho que ahora tiene más auge y tiene más movimiento. No tengo idea, me equivoco y antes era más, pero en general lo que ha pasado es que muchos grupos se activaron y muchos como formatos de programas, de propuestas, surgieron y no van a irse. Entonces ahora llegó un mundo que no va a retroceder y lo que va a hacer es que se va como a acomodar. Yo creo que eso va a pasar. O sea, nunca vamos a volver a ser como fuimos en el 2019. Y todo cambió. Hoy día todo lo que es delivery, todo lo que es online, tuvo un impulso que se iba a demorar 10 años orgánicamente. Y todo lo hizo muy rápido. Entonces eso facilitó que se repensaran las formas de producción, los modos de producción. Eso ya cambiaron. Eso podría entregar en términos concretos. Y yo creo que en el transcurso de la entrevista vamos a ver cómo esto impacta en el desarrollo de la emoción y las relaciones humanas. Pero primeramente el mundo no va a ser como fue, nunca más. Y ahora vamos a ir viendo qué mundo es el que seguimos construyendo. Sí, eso es súper importante porque lo conversábamos también con Marco Enrico Minami el día miércoles. Mira, Marco Decía Enrique. sí, decía Simpático. que hay como unas ansias de querer hablar, de querer formar parte, y nosotros le decíamos que eso era muy bueno para nosotros, porque a quienes hemos invitado, de alguna otra forma han aceptado nuestra invitación a conversar, a aportar de manera gratuita, porque nosotros no tenemos ningún fin ni político, ni social, o sea, solamente social, ni lucrativo, ni mucho menos. Ah, ¿no Entonces pagan? ha sido una buena instancia para eso. Ahora, nosotros trabajamos en educación y la verdad es que, bueno, yo trabajo en un colegio aledaño a la ciudad de Los Ángeles, en un hábitat muy rural. Entonces, tratamos de poder entregar un mensaje a todos quienes lideran en el Ministerio de Educación, académicos, que nosotros creemos que la educación no puede ser la misma de antes del estallido social. O sea, el estallido social ya entregó una pauta importante, pero volver a marzo del 2019 y seguir haciendo la misma educación, no, o sea, es como que si no hubiésemos aprendido, no hubiésemos entendido nada. Así que también lo conversábamos con Neva Milicic y con otros doctores en desarrollo socioemocional, y dice que hace 20 años que ellos siguen peleando de que el desarrollo socioemocional es importante en las escuelas. Entonces, esperemos que esto que tú también dices sea tomado por quienes nos lideran y de verdad pongan y le den la importancia que merece la primera infancia, el desarrollo socioemocional en nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que, bueno, ese es como el objetivo que tenemos, esa es la bandera de lucha y esperemos que así sea. Así que muchas gracias Álvaro por contarnos tu experiencia también personal, porque nos importa mucho la persona. Amigo Gonzalo.
Vamos con usted. Sí, pues Gonzalo el rompehielo. Eh, Mira, en realidad, Álvaro, la reflexión que hemos estado teniendo siempre se ha delindado por espacios más políticos, sociales, educativos, técnicos, incluso éticos. Y en este minuto lo que hace falta como reflexionar es un poco el tema de lo doméstico. Estuvimos con Neva Milicic, hemos estado con Amanda Céspedes, eh, hemos tenido buenos procesos reflexivos, pero hay que pasar ahora a términos de tomar una decisión, de que esto no puede permanecer en una esfera reflexiva. Esto debe pasar a la acción concreta, institucional, pero también en el seno de la familia, también en la transformación del concepto que tenemos de crianza, de infancia, cómo adecuamos los espacios de familia y de ciudad para que el niño y la niña tengan la posibilidad de ser reconocidos como personas en formación, como todos, todo el resto de nuestra vida, eh, pero concretamente con algunas aplicaciones. Nosotros con algunas personas hablamos esto de que los niños tienen derechos, pero hasta cierta edad no tienen obligaciones. O sea, la idea es que ellos puedan vivir la experiencia de gozar de sus derechos, comprender la profundidad de ellos, ellos podrán tener sus tareas, siempre esas tareas orientadas a la formación, a su desarrollo, a su fortalecimiento, pero las obligaciones se desprenden de la concepción profunda del derecho. Mis obligaciones, las más fundamentales, son cuidar los derechos de los demás. Pero no está en la construcción de la educación pública y privada, no está en la concepción de la crianza, el concepto de la democracia y el derecho en la infancia. Mi pregunta contigo se orienta, ¿cuáles tú crees que son los principales, o los primeros pasos que probablemente ya hemos dado más de alguno, ¿no? Pero que pudiéramos afirmar o que debiéramos estar reflexionando para aprovechar este tiempo en que el hierro está caliente y se puede forjar? Se le pueden dar unos buenos golpes para que la forma y la consistencia de este metal adquiera un carácter diferente. ¿Qué es lo que primero debiéramos, en el seno de nuestra reflexión personal, poder favorecer o poder instalar en la realidad familiar y escolar? Siempre insisto en la idea de volver a concebir al niño o la niña, de esa primera concepción física, pero ahora una concepción social, como un agente social presente, erradicar esta idea de que los niños son el futuro del mundo, que están aquí presentes, que tienen posibilidad de acción, y en ese espíritu, digamos, como pedirte que nos acompañes en esa reflexión, por dónde partimos o qué debiera ser lo más relevante. Súper, gracias Gonzalo. Mira, les cuento que me siento bien cómodo escuchando hablar chileno. Yo me fui del país el 2016 y voy a Chile todos los años, 2 o 3 meses, logro estar. Pero he estado cada vez hablando más mexicano. Bueno, en ese mismo calor como de confianza prematura que se está generando, te voy a decir que lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar tu metáfora, Gonzalo. Porque ¿Cuál metáfora? no tenemos que golpear nada. No hay que golpear nada, ¿sí? Eso es lo primero que estamos tratando de hacer. Entonces, eso de forjar el hierro me gusta, pero creo que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahora sí, siendo serio, entre que uso la cuña para hacer una broma y me meto al tema de fondo. Es la construcción de una semántica que sea respetuosa de la diversidad, de la diferencia y que facilite los procesos de cambio. Entonces, aunque parezca algo irrisorio y que pueda ser algo accesorio, parece ser que el uso del lenguaje y cómo lo usamos está muy atrapado. La letra entra con sangre, está tan instalado como el inconsciente colectivo del continente que es muy difícil sacarlo. Entonces yo lo primero que pienso es tratar de elegir metáforas que nos iluminen.
que nos saquen. Ahora tampoco es tan grave, estoy tratando de usarlo para poder darme impulso a lo que viene, ¿sí? No quiero ponerme serio tampoco. Simplemente creo que lo que vamos a tener que hacer es cambiar varias cosas de cómo nominamos, describimos, diferenciamos la realidad, los niños, los límites. Y ahora sí voy a dar una respuesta un poquito más compleja con algunos elementos. La psicología infantil estudia las relaciones que tienen los niños con sus figuras de cuidado principalmente. Y tiene varias subdisciplinas al interior de la psicología infantil, que van estudiando áreas más cerebrales, sintomatología, la psicología normal, la psicología anormal, todo lo que es la del apego y varios elementos más. Y es una disciplina relativamente nueva. Lo que decía Maturana, que hoy día, cuando nosotros nos acercamos a los bordes de la disciplina, nos encontramos con la real filosofía que hacían 500 años antes de Cristo, o sea, 2500 años antes de Cristo. Hoy día, la filosofía como disciplina pura, con todo el respeto a los filósofos, pero según palabras de Maturana no existe como tal, sino más bien son los márgenes de otras disciplinas, son los genetistas, son, no sé, pues, los ingenieros civiles que están pensando la inteligencia artificial, lo que se encuentran en la reflexión ética de cómo poner los bordes, cómo ponemos eso. Entonces ahí, digamos que la psicología infantil se ha ido encontrando con un montón de bordes, ¿sí?, que pueden permitir entender esto. Entonces, por un lado, aparece en el 89 la Convención de Ginebra. Y de repente, 214 países aprueban de que los niños tienen derechos y que los estados deberían cuidar esos derechos, ¿sí? Este año ahora cumplimos 30 años, o más, no me acuerdo, 89, 31 años. Entonces aparece el concepto de los derechos. Los derechos son inalienables y no dependen de las obligaciones. Este es como un gran discurso que siempre está como inserto. Y yo siempre les pregunto algo que ustedes dijeron muy precisamente. Nosotros llegamos al mundo con derechos y las obligaciones aparecen durante la vida, pero no hay ningún ser humano que nazca con obligaciones. Tú cuando naces, tu única obligación es vivir, ¿sí?, comunicarte, tratar de... Y son tus padres los que tienen obligaciones, legales incluso, o sea, están tipificadas. Y entonces nosotros nacemos con derecho desde el momento que llegamos al mundo, incluso antes, dependiendo de las legislaciones de los países, incluso antes. Entonces nosotros llegamos con derecho y las obligaciones van surgiendo durante la vida. Y aquí yo trato de explicarles que a un niño que nosotros no hemos respetado ninguno de sus derechos y que tenemos un abuso crónico hacia él, es un poco ilusorio esperar que a los 10 años ordene su pieza, o que ordene algo en la casa, o que tenga algún tipo de retorno de un respeto que es irreal. Ahí parece ser que tenía una lógica. Entonces, yo creo, y aquí es donde me voy a la polémica, que nosotros podríamos esperar que los niños cumplan obligaciones si nosotros hemos respetado sus derechos. Entonces, nuestra tarea es respetar sus derechos, porque una vez que hay un contexto de respeto de derechos, facilitar la cooperación de niños y adolescentes es una tarea mucho más difícil que obligarlos o controlarlos. Y eso es un cambio de paradigma ya de plano. Ahora, no sabemos cuáles son sus derechos ni cómo respetarlos. Si los adultos no sabemos cuáles son los derechos de los niños. Tú te callas, están hablando los adultos, tú te callas, eso está instalado. Entonces, desinstalar todos estos como mandatos sociales transgresores de derechos ha sido súper difícil. Y va a tardar un par de generaciones más que esto llegue hasta las esquinas de la campana de Gauss. Porque hoy día tenemos ya un grupo grande, como que llevado por la academia a tener un respeto hacia los niños que empieza a ser cada vez más bien recibido. Sigue a puerta cerrada ocurriendo cualquier cosa, pero por lo menos hoy día socialmente ya tenemos un acuerdo de que a los niños no hay que pegarles, no hay que gritarles, no hay que maltratarlos. Eso ya estamos como logrando. Todavía quedan hay como células que tienen como ideologías que ya están bien reconocidas. Entonces tenemos un grupo religioso que dice que los niños hay que pegar con la vara del Señor. Tenemos otros grupos más conservadores que un poco vienen con la tradición antigua, de que cuando el adulto habla, los niños se callan, y son como focos que están facilitando o impidiendo que esta rueda se mueva. Entonces ahí tenemos todo el tema que tiene que ver con los derechos y la aparición del concepto de los derechos. Como bien decían, el niño no existe hace mucho tiempo, como tal, como sujeto de derecho. El niño era parte de la ¿cómo se llama? Cuando hago la lista de las cosas que hay en la casa.
Entonces hay una lista y los niños se incluían en esas listas. Eso, de ahí venimos, no hace mucho tiempo. Entonces todos los derechos es algo relativamente nuevo, por lo tanto todos tenemos que educarnos y aprender y reflexionar. Ahora, además de eso, la información que tiene que ver con los efectos de los tipos de trato que reciben los niños y sus resultados a largo plazo en la construcción de la sociedad son relativamente nuevos. Entonces tenemos una línea que sería la convergencia de la psicología infantil y la economía, que esto es muy interesante. Entonces tenemos un ganador del Nobel que se llama James Ackerman. Y él gana un Nobel con una investigación sobre el retorno de la inversión. Y él muestra cómo, cuando nosotros en un bebé invertimos en educar a sus papás, en darle sostenimiento, en estos postnatales un poco más largos, esa inversión tiene un retorno durante la vida que puede alcanzar los $16. Pero cuando nosotros invertimos en un ser humano cruzando ya los 4 años, la inversión no tiene retorno y son inversiones paliativas o reparatorias, pero no tiene retorno, son inversiones sin retorno. Entonces él logra mostrar esa diferencia. Entonces económicamente es muy estratégico invertir en primera infancia. Invertir en primera infancia es desarrollo sustentable a largo plazo. Entonces hay países como Singapur que no tuvieron nada, pero invirtieron en educación, en cuidado, en leyes, y hoy día son potencias. Entonces hay países que no tienen cobre ni nada, hay países que no tienen nada y son potencias mundiales. ¿Por qué? Porque el capital más valioso de un país es el capital intelectual. Y eso se cuida, se germina y se procesa o se potencia desde o antes incluso del primer día de nacimiento. Entonces hay una visión ahí que nos regala los estudios del impacto económico de políticas públicas de cuidado a la infancia. Muestran los éxitos de Suecia, los países nórdicos en general. Suecia, el año 76, el primer país del mundo que tipifica el maltrato infantil. Hoy día sus tasas de criminalidad son inexistentes y la gente que hoy día delinque en Suecia no nació en Suecia y son mayoritariamente extranjeros. Nosotros, sí, los latinos, los sudacas, los espalda mojada, pero también de África, también de Asia, también de India. Entonces hoy día hay cárceles en Europa que están mayoritariamente pobladas con gente que es de otra cultura. Que sí, la violencia sigue siendo un punto de organización de esas culturas, incluyendo la de nosotros aún. Entonces ahí hay un plano que colinda entre los derechos, la forma de organización, las leyes. Hay otro elemento que tiene que ver con la medicina. ¿Cómo impacta el tipo de trato en el desarrollo del cerebro de un niño y en las futuras enfermedades que tiene? Hoy día nosotros sabemos que una persona que tiene 5 factores de riesgo durante la infancia, uno de ellos puede ser que tu papá te pegue, pueden haber otros, esa persona tiene 20 años menos de expectativa de vida que una persona que tiene 3 factores de riesgo o 2 o 1. Entonces, la gente vive menos y vive más enferma y tiene que hacer más uso de recursos del Estado. Entonces hay algo ahí que se junta, que tiene que ver con son estudios longitudinales que muestran la prevalencia de enfermedades en relación a tu experiencia de infancia. Las investigaciones están bajo el nombre de experiencias tempranas adversas. Todo el estudio de las experiencias tempranas adversas. Entonces ahí tenemos un foco bien importante. Otro elemento que ya voy a decir 3 más y termino, tiene que ver con la sociología, de cómo se organizan las culturas a través de culturas que son patriarcales o que son matrísticas. Entonces ahí tenemos el estudio de los chimpancés, que es una cultura patriarcal, y tenemos el estudio de los chimpancés bonobo, chimpancés pigmeo, que son culturas matrísticas. Y cómo se organizan, cómo resuelven los conflictos. Uno a través de la violencia y los gritos, y el otro a través de ciertos rituales de cohesión social. Y entonces también tenemos que ver qué tipo de sociedad es la que está primando. Veía el otro día una cosa interesante de que mostraban los resultados de los países en que los gobernantes eran hombres y los resultados de los países en que los gobernantes eran mujeres. Y al parecer los resultados estadísticos más exitosos en tiempos de pandemia fueron los países desarrollados que tienen líderes mujeres. Y los países más desastrosos eran líderes hombres más orientados a la línea más conservadora o derecha, pero los que tuvieron peores resultados en términos de muerte. Pero son números, ¿sí? No estoy haciendo un juicio de valor, pero parece interesante es instalar
dos cosas a instalar. Una, darle un lugar más ecuánime a la mujer dentro de lo que es la organización de los gobiernos. Y por otro lado, instalar un espacio vacío que hoy día, bueno, más que instalar, existe. Llenar el espacio vacío, ahí sí, con dinámica de resolución de conflictos pacíficas. Eso es algo que no tenemos. Entonces ya nosotros tenemos partida la base cuando los buenos papás, los papás que quieren ser, que están involucrados, que están posicionados, o sea, un papá real, ¿sí? Un papá que está ahí, ¿sí? en la puerta o en la punta, no sé cómo decirlo, un papá que está presente. Cuando ese papá le dice a su hijo que para defenderse devuelva el golpe, ahí ya tenemos todo el problema, y la cosa se nos va de las manos, porque dejamos a esos niños sin herramientas, entonces no sabe cómo resolver los conflictos. Nosotros hoy día para resolver conflictos lo que hacemos los adultos más saludables, es usar el conducto regular, que en el caso de nosotros es hacer una denuncia, un reclamo, una constancia, una querella, una demanda civil. Hay varios aparatajes técnicos y son resolución de conflictos legales. Si mi vecino está tomando mi diario en la mañana, todos los días, y se lo voy a pedir y lo niega, yo creo poco saludable que vaya y le pegue y nunca más me tome el diario. Pero hay gente que piensa que ese es el camino más saludable. Claro. ¿Qué hacemos nosotros si alguien toma algo que no es de nosotros? Eso parece interesante que estemos discutiendo o que se empiece a discutir. ¿Cómo hacemos valer nuestros derechos sin transgredir lo de los demás? Esa es la gran pregunta, que es la que queremos instalar en los niños y queremos resolver nosotros por las siguientes generaciones y que anteriormente no se ha resuelto y que todavía está la ley de la selva. El otro día escuchaba a Nicanor Parra hablando en el 71 en un discurso que hizo en Chile, y él decía, un poquito después, él decía, en Chile parece que incluso la ley de la selva no se respeta. Lo encontré tremendo, o sea, la fuerza de lo que está diciendo. Ni la ley de la selva se respeta, o sea, y aquí queda, ¿sí? Nicanor, el gran Nicanor que nos hace pensar... Hemos sido un experimento por todos lados, siempre. Hemos sido un experimento por todos lados, ni la ley de la selva. Entonces ahí hay una... y la última es la arquitectura. La arquitectura de los países está orientada a un mundo adultocéntrico. Entonces, si nosotros queremos ser child-friendly, si queremos ser amistosos con la infancia, es súper importante que en la arquitectura, como hacen los países desarrollados, incluyan espacios de dispersión, áreas verdes, espacios donde quepan los niños, y aquí viene algo importante que escucho poco, espacio para niños donde quepan los adultos, porque eso también a veces se lo olvida, y hacen como mundos de niños, y uno dice, ¿y dónde está el adulto? No, estar el niño solo toda la tarde. Necesitan espacios donde puedan convivir adultos y niños. Y eso a veces se olvida. Entonces también necesitamos una psicología ambiental que tenga esta capacidad de pensar a los niños jugando en un mundo que al parecer tuviera prohibido jugar a los niños. Me parece interesante esta multiplicidad de miradas porque no solamente ayuda a ratificar la relevancia, sino a comprender el fenómeno de una manera tridimensional, ¿sí? A veces esta cosa tan plana de la explicación que nos damos, yo cada vez estoy más convencido que las personas cuando dicen, mira, si la cuestión es bien simple nomás, no, es porque han decidido dejar fuera todo lo que no entienden, y se acabó. Y se barajan con dos palillos nomás. Claro, la verdad es la milanesa. Claro. Y hay que creerles, pues si no les crees, bueno, entonces eres tú el que no sabe de la vida. La infancia, el niño, la niña, para aquellos que de repente estamos trabajando indirectamente con ellos, estoy acompañando un maravilloso equipo de personas de un hogar que son hogares de tránsito para que los niños idealmente vuelvan con sus familias o pasen a adopción. El esfuerzo que se hace es enorme. Pero hoy día en la mañana conversábamos acerca de aquellas pequeñas creencias que todavía mantenemos, que me baso en lo que tú decías acerca del lenguaje, de la semántica, esas pequeñas creencias que aún mantenemos, que aunque ya no forman parte de lo que de verdad creo, que son como contraproducentes, igual siguen saliendo de mi boca, igual siguen siendo una respuesta como automática, no natural, pero automática. Y cómo a veces el ejercicio de reflejar eso ayuda a tomar una conciencia de decir, bueno, como decía el maravilloso filósofo Carlos Caselli, yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, ¿no? O sea, hay veces en que en mi cabeza habitan muchas ideas, pero no necesariamente están allí porque yo les he dado permiso de quedarse, sino que sencillamente no me doy cuenta que están allí.
Entonces, mirar todo esto desde una multidisciplinariedad o de una transdisciplinariedad, diría Max Neff, más precisamente, nos permite que el niño emerja, ya no solamente como un elemento de política pública, sino como un habitante. Y eso me parece una mirada refrescante también. Muy bien, estamos conversando con el psicólogo ciudadano también, Álvaro Payamares, acerca de infancia. Estamos viendo el tema de la política de infancia, los derechos. Y a mí me gusta eso de la reflexión de que ya no se le está llamando menores a los niños. ¿Ah? Ahí hay un tema semántico súper importante también, como jerárquico. Y a veces nosotros los psicólogos lo escribíamos mucho en los informes, porque así nos enseñaron. El menor tanto está dentro del hogar de menor. Entonces, esa interpretación semántica también ha ido modificándose en el tiempo y en buena hora así ha sido. Álvaro, yo te quiero llevar al ámbito más histórico, por decirlo así, en el hecho de que nosotros el 25 de octubre tenemos una oportunidad inmensa como país de poder ir encaminando y poder ir buscando el país que queremos. Y como lo decíamos al inicio, creemos creemos que es súper importante que el tema de la infancia esté en el debate, en la reflexión, ¿ya? Y no solamente quede esto como un tema que tenemos que conversar los que somos expertos en, porque de alguna otra forma tenemos que subir la información para que puedan generarse políticas públicas que vayan en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Focalizo esto en dos preguntas. Una es que yo quiero que nos puedas contar, porque me llamó poderosamente la atención un posteo que pusiste en tus redes sociales y que va orientado a lo que estábamos conversando anteriormente, porque sabemos que eres un defensor de los derechos humanos, de los derechos de los niños y niñas. Y hiciste una frase, hiciste una reflexión muy importante con respecto a esta pregunta. Porque hay gente que defiende, pero defiende así acérrimamente, la palmada a los niños como un proceso de aprendizaje, ¿ya? Y cómo esta defensa a los niños debiese reflexionarse en la posibilidad, porque claramente, independiente que se apruebe o se rechace una nueva constitución, van a haber reformas, me imagino. Esperemos que podamos aprobar. Ya esto lo digo de manera personal, no como política del programa, pero en los constituyentes, ¿cómo debiesen analizar esto? ¿Cómo crees tú, como ciudadano chileno, debiese ser analizado y reflexionado el tema de la política de la infancia? Entonces, en primera pregunta, ¿por qué hay gente que defiende la palmada? ¿Ya? ¿Y por qué esto debiese ser tema en la nueva constitución? Estoy anotando. Bien. A ver, fui anotando algunas cosas que dijo Gonzalo también, entonces creo que tengo como... ¿Han visto que la impresora a veces tiene como 4 o 5 cosas que están esperando para que salga? Claro. Tengo la misma sensación. Que Comentarios en cola. Claro, está en Eso. cola aquí un montón de preguntas. Mira, lo primero, en el orden que fue planteado, es que está lleno de mandatos sociales maltratantes. Hay una cultura, no solo en Chile, Chile y América, que tengo la Lo posibilidad... peor es que está naturalizada, sin duda, por Es la muchos. naturalización un poco... hay una mezcla entre la cosa patriarcal, la cosa clasista, europea, sumisión de los aborígenes, la sumisión de los grupos indígenas. Hace poco estuve en el Museo Indígena de Indianápolis, impresionante todo lo que había y todo lo que pasó, y ahí iban mostrando cómo lo fueron matando. Bueno, todo eso es el país de los guachos, el papá que se va, que pone plata, todo eso está instalado y son los mandatos sociales que nosotros tenemos que revisar y reciclar. Hay algunos que hay que botar de plano y hay otros que se pueden rearmar. En ese contexto nosotros hemos acuñado un concepto que ayuda, y ese concepto es la contaminación cultural. Entonces la crianza tiene contaminación cultural. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tú tienes una respuesta naturalizada, instintiva, biológica, tácita, automática, y algo te dice que no lo hagas. El ejemplo clásico, mi bebé está llorando, me paro y lo voy a tomar, pero mi suegra me dice, no, no lo tomes tanto, que después te va a estar llamando todo el día. Bueno, eso que ocurre ahí es contaminación cultural. Cuando tú tienes una respuesta natural de cuidado, contención, sostén, acompañamiento, regulación, cariño, caricia, regaloneo, y en vez de eso,
indiferencia, negación, aislamiento, grito y un montón de cosas que a veces son muy impuestas. ¿Qué pasa después? Bueno, que estas mamás o papás lloran en el baño, ¿sí? Y se dan súper arrepentidos de lo que hicieron, pero quieren que su hijo no ocurra la profecía que dijo la vecina. Entonces hay un concepto interesante. Mira, lo otro, que ya sí estamos citando a filósofos famosos, me gusta Leonel Sánchez cuando nos dice que gane el más mejor. Bueno, cuando ocurre eso, hay una cultura acá en la infancia donde se tira a los niños a que ganen el más mejor cuando la cancha no está pareja. Entonces no gana el más mejor, gana el que tenía un primo o un papá o un tío. Estaba más cerca. Claro. Sigue siendo la ley de la selva. Entonces, creo que apostar a estos filósofos también es importante para ir reflexionando. Que no hay que olvidarse de dónde venimos, dijo Paredes también. Sí, por ejemplo. Ahí están saliendo los famosos. El nivel de esta conversación. Esto ya está terminando en cualquier cosa. No, pero esa era la idea, justamente, que fuera bien divertido y la pasamos bien. Mira, entonces creo que en ese sentido nosotros tenemos que velar por emparejar la cancha. Es una metáfora que me encanta. Entonces, claro, hay niños que vienen con un montón de dificultades y a ellos los tenemos que ayudar más. Y hay otros chicos que vienen con la cuna de oro y sin duda que tal vez necesitan tanto apoyo como otros y tenemos que educar y ayudar a los papás porque una cuna de oro no siempre es salud mental. Y puede haber cunas de oro que son prisiones de maltrato y tortura, que también existen. Eso te interrumpo cortito, yo creo que ahí es importante entender que esa cuna de oro no necesariamente hace referencia a plata. No. Porque aquel niño que tal vez nació en una familia de mucho dinero puede que tampoco haya tenido ni contención, ni cariño, ni respeto, ni cuidado, ni haber sido acogido. Entonces, que se entienda también de cuando hablamos en esa cuna de oro, es en una familia que contiene, en una familia que escucha, en una familia que respeta, y ese es el nivel que habría que emparejar. Sí. Mira, ahí usando una metáfora en este mismo sentido que me encantan, podemos diferenciar lo que podríamos entender como la cuna de oro, que no necesariamente tiene algo más que ver que recurso económico, y a veces es una situación bien solitaria, donde los niños están bien abandonados. Y tenemos otro concepto que en Chile me gusta mucho, pero lo voy a explicar cómo se dice en el resto del mundo, que es nacer con el pan bajo el brazo, ¿sí? Entonces ahí está más orientado a lo que tiene que ver con el vínculo, porque el pan te lo hace alguien, y es calentito, está recién hecho, entonces tiene algo más. En Chile dicen la marraqueta bajo el brazo, pero en el resto del continente usan, el concepto también se usa. Yo creo que ahí el pan se refiere más al cuidado y al cariño, que alguien se preocupa por ti. La cuna de oro no es algo necesariamente positivo. Ahora, volviendo al orden de la fila de la impresora. ¿Por qué la gente defiende el maltrato? Por lealtades transgeneracionales y por coherencia interna. Si yo le pego a mi hijo y yo creo que soy una buena persona, no puedo aceptar lo que dice el psicólogo de un estudio que yo no conozco y que dudo de que pegarle a un niño le puede hacer daño. ¿Cómo va a hacer eso si mi papá me pegaba a mí y yo soy una buena persona? Entonces empieza una lógica tautológica que no lo saca de ahí. Entonces, por un lado, yo no puedo aceptar que mi mamá o mi papá cometían delitos y transgredían mis derechos. Yo creo que incluso digo esto y hay gente que está escuchando que va a ser como, así con la silla. Porque sí, señora, sí, señor, probablemente lo que hizo su mamá o lo que hizo su mamá hoy día, según la tipificación legal de los países desarrollados, son delitos que tienen algún tipo de penalización. Y eso hace que tu mamá sea una delincuente y aquí está la dificultad. Entonces, donde llegamos a eso, si seguimos la lógica etimológica del significado de las palabras, delincuente es aquel que comete delitos. No es una cosa intrínseca del ser humano, es una cosa fáctica que tiene que ver con un hecho. Entonces, si tú le pegas a un niño y eso está tipificado como delito y tú estás condenado, tú eres un delincuente. Y ahí entramos en una dificultad que cuando partimos conversando antes de salir en línea puede ser lo que ha generado tanta bulla en las redes sociales. Yo no soy una persona que en las redes sociales podría caracterizarse como alguien complaciente. Al contrario, estoy en un polo absolutamente distinto. Tengo muy claro cuáles son los parámetros de argumentos que me permiten discutir y tengo muy claro que pegarle a un niño es un delito. Lo tengo muy claro. Entonces ahí es donde empiezo con roce con gente que se siente muy atacada. Pero a mí realmente esa gente, en términos más profundos, no estoy motivado a enfrentarme o algo con ellos en particular. Tiene que ver con la idea del cambio social
de cómo entendemos la infancia, los derechos de los adultos y los derechos de los niños. Porque si pensamos que es mi derecho pegarle a mi hijo, no podemos avanzar por ninguna parte. O sea, ahí ya partimos chocando. Esta frase, recuerden que pasó un bus por toda la Alameda en Santiago, una frase que decía: no te metas con mis hijos, porque son míos. Sí, Entonces, ese grupo también es terrible. va mucho en la línea de lo que tú estás planteando, porque nosotros en el Magíster con Gonzalo teníamos un profe, Carlos Muñoz, que decía que tus hijos no son tuyos, son del Estado. ¿Ya? Y ahí entramos en un proceso filosófico mucho más No, pero en de más términos análisis. legales eso es precisamente. Pero así es, pues. Sí, sí, Porque sí. si yo tengo, a ver, son mis hijos, pero yo tengo la ideología nazi, yo no puedo, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que tenga que enfrentarme a procesos legales, sin duda. Claro, Entonces, tus depende del hijos no país donde son estés. tantos hijos. Sí, ahí hay circunscripciones jurídicas territoriales. Entonces, dependiendo de dónde nazcan tu hijo y cuál es tu ascendencia o tu nacionalidad, rigen leyes particulares y no son tuyas. Por eso hay un régimen de patria potestad, también se le puede asignar la responsabilidad a una persona que no es biológicamente ni pariente de los niños. Y eso lo establece un gobierno, un Estado, hay un marco jurídico independiente. Eso también es así. Sí. Sí, y ligado para pasarle para darle la pelota a la Dani, darle un pase, Dale, ¿cómo Dani. piensas en la nueva constitución? O si es que llegase a salir rechazo, que no creo, pero bueno, llegase a salir, pero ¿cómo debe estar la infancia? ¿Debiesen ser los expertos que tomen esta bandera o debiésemos tratar de tirar tanto el carro que cualquiera pueda lucharlo? Ya, Patricia Muñoz, la defensora de la niñez, hace un trabajo muy importante ahí, pero también necesitamos más gente que se sume a esto. Entonces, ¿cómo lo piensas tú ese proceso? ¿Cómo te gustaría que fuese? Mira, acabo en términos personales, ya saliendo un poco de mi área de expertise y entrando un Sí, poco al sí. área Por política, eso, como ciudadano, Álvaro Payamari. claro, como ciudadano del mundo. Primero, el rechazo no tenía una opción de salir por ninguna parte. ¿Sí? Estamos hoy día pensando, ya por eso a juicio personal, viendo cómo lidiamos con el apruebo, qué tipo de apruebo va a terminar y cómo hacemos que tampoco termine la gente luchando y peleando y que no puedan llegar a acuerdos. Tenemos que llegar a acuerdos. Entonces, pienso que va la prueba y vamos a ver cómo construimos eso. Y creo que para eso los constituyentes tienen que tener representatividad de personas expertas. Entonces, tienen que haber constituyentes que sepan de infancia. Y no para la foto de la Navidad, del hogar, no. Alguien que sepa de los procesos que tienen que ver con trauma, con dolor, con separación, con abuso sexual, con reincorporación a la sociedad, con lo que ha vivido el Sename. Idealmente alguien, por ejemplo, como Gonzalo, que nombraste, que sepa cómo son los procesos internos. Te estaba refiriendo a Gonzalo Espinosa, pensé que estaba hablando de un Gonzalo que es profesor en el Magíster, que es del Sename, que trabaja en el Sename. Bueno, acá el punto es que necesitamos gente que sepa cómo son los procesos y que pueda abogar por los niños y que sepa de leyes. Entonces necesitamos personas que tengan esta doble militancia. Por un lado, que sepan de los procesos neurocerebrales que están en la base del desarrollo infantil, y por otro lado, que sepan de leyes y que también entiendan lo que fue pasando en los países desarrollados. Que toda esta discusión que nosotros estamos teniendo, tanto acá como en la ley de la prohibición del maltrato en el mundo, es el Día de la Marmota, que se repite en cada país, en cada momento. Cada vez que estamos hablando de los derechos, vienen a alguien a decir, no, que es mi derecho educarlo, que no se metan con mi hijo, todo eso pasa y se repite y sigue habiendo un porcentaje. Entonces, creo que los constituyentes tienen que tener representatividad en el mundo de la infancia desde un punto de vista técnico. Entonces necesitamos gente que sepa cómo son los procesos y que tengan un grado de representatividad. Por ejemplo, la Vinca Jackson sería excelente en el proceso constituyente, ¿sí? No sé, pues como Benito Aranda, ¿sí? De América Solidaria, ¿sí? No sé, hay gente que ha trabajado muchos años en el tema de infancia y sabe también de política. Eso me parece interesante que ellos estuvieran. Yo, por ejemplo, no me siento capacitado. No podría, no, ni siquiera lo pensaría. Como me faltan 10 años, ¿sí? Para poder estar en esa discusión. A Sebastián León lo tiramos, pero dijo que no iba. No, Sebastián no está. No está ni ahí con eso. Sebastián no tiene tiempo, si tiene lista de espera como para el 2022, hay gente esperando que se le desocupe una hora. Sebastián Claro. es un rockstar de la psicoterapia. Hay lista de espera para trabajar con ellos. Sí.
Vamos, Daniela, yo sé que está ahí. Aquí estoy, aquí estoy. Vamos con todo nomás. No, yo estoy muy atenta porque además es que es mi tema. Es mi tema, más aún si estamos hablando de conceptos que tal vez nosotros podemos manejar un poco más, como crianzas respetuosas y como cosas así, pero eh, a mí me apasiona mucho, extrañamente, el tema asociado como a normativas y cosas por el estilo, cosa que jamás pensé que me iba a gustar, la verdad. Pero ¿qué me sucede? Me sucede porque yo trabajo mucho en el área de discapacidad y hay convenciones preciosas, hay leyes muy bien pensadas, pero la aplicación que tiene que ver con las personas, como la persona como tal, todavía no ha hecho el cambio, un cambio de paradigma, un cambio de mirar distinto, un cambio de soltarse y limpiarse y zamarrearse un poco, no se aplica, po. Termina todo en un papel súper bonito, donde la única forma de aplicar algunas cosas a través de la fiscalización, a través de la multa, y volvemos a este sistema, un poco lo que tú nombrabas también contaminante, ¿no es cierto? Donde la única forma de imponer cosas sigue siendo agresión. Ya, como hiciste esto mal, tienes que pagar tal cosa. Entonces sigue esta noción como de castigo. Entonces, ¿qué me sucede a mí en lo personal? Es que finalmente yo veo en la realidad la gente y la forma de referirse a niños y niñas, donde respeto es lo que menos hay, consideración es lo que menos hay. Ay, pero ¿para qué le explicas tanto si no va a entender? Oye, pero es que no hagas que tu hijo decida, porque si no después se te va a subir al chorro. Y empezamos con un montón de frases prefabricadas y además súper contundentes, Desafortunadas. desafortunadas por lo demás. Yo tengo 3 hijos y todos así, más encima como rubiecitos, ojitos azules y no sé qué. Y mi hija desde chiquitita molesta porque dice, mamá, ¿por qué me dicen muñeca? Que me paran en la calle. Sí, ni un respeto de que a ese niño alguien extraño la tocara, le dijera cosas, o a mi hijo mayor, Ley de como acoso callejero. a mi hijo mayor, que también misma lógica, así rubiecitos, ojos azules, que le dijeron, hoy, ¿cómo lo vas a hacer cuando tengas tantas pololas? ¿Por qué va a tener tantas pololas? O sea, con Como una es suficiente, no tiene idea de lo que le espera. allá ellos, digamos, pero porque ya le están metiendo esas nociones en la cabeza y el que te quiere te aporrea y el que te empuja, es que te tiene envidia, es que se te quita las cosas. Entonces, los niños crecen con muchos mandatos de lo que implica ser niño o ser niña, que de por sí el solo dicho en sí mismo es una agresión, a mi juicio, ¿ya? Me gustó mucho lo que comentabas con respecto a la arquitectura. O sea, en algún minuto no teníamos dónde ir a tomarnos un café si queríamos ir con nuestros hijos. Y dice, pero ¿cómo a nadie se le ocurre como hacer un lugar pensado como en familia? Y encontramos en un minuto un restaurante que tenía en el segundo piso mesas y un sector como enrejado, digamos, con rejitas como para que los niños no salieran, con juegos. Entonces, mientras los papás estaban comiendo, los niños estaban jugando. Y fue así como, oh, maravilloso, a alguien que se le ocurrió esto. Porque en general no existe posibilidad de eso. Cuestiones tan básicas como los niños que se quieren lavar la mano y no pueden porque tienes que subirlo porque los lavamanos son todos altos. Dani, el Entonces, juicio, cuando por el tema de la lactancia materna, era como tenías que taparte sí, para pues. que no se te viera, o sea, porque eso era casi un, no sé, un sacrilegio, era como que si ve a una mujer o una mamá amamantando, a un niño amamantando, era como, o sea, eso no se hace aquí. Entonces, Oye, prácticas hace muy 10 años que un hombre trataba de mudar a su hijo en un mall era imposible. sí, sin Sí, duda. pues. ¿Y qué es lo que a mí me preocupa? Que esas cosas están absolutamente lejanas de las políticas, de las normativas, de las convenciones, de la constitución. O sea, es ese mundo real, concreto, hecho de gente humana dañada
y no respetaban sus derechos, un poco lo que decías tú también, o sea, no podemos esperar que niños que no fueron respetados sus derechos, por un lado, cumplan con sus obligaciones, pero por otro lado tampoco podemos esperar que sean adultos que respeten los derechos de otros, po, si no fueron respetados en los propios. Entonces, recuerdo muy claramente haber ido a una oficina a hacer un trámite y había una señora con una niñita pequeña. Y, bueno, en verdad no tan pequeña, haber tenido unos 4 años. Exquisita la pioja, se portó un sol, pero era una niña. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente no iba a estar esperando sentada al lado de la mamá que le tocara el turno, sino que se empezó a levantar, empezó a pasar debajo de la silla, o se ponía en los biombos de las oficinas y empezaba de un lado para el otro, de un lado para el otro. Pero deliciosa, en ningún minuto hizo así una agresión a alguien o que le haya pegado, nada. La mamá la ha agarrado, o sea, primero la subió y la bajó a punta de garabato. Y después la agarró del pelo y la llevó zamarreando del pelo a que se sentara al lado. Y yo decía, chuta, ¿qué fue lo que más pena me dio? Que la niña no reaccionó ni con sorpresa ni con dolor. Entonces, ¿qué pensé? Esta pobre pioja la ha pasado 800.000 veces. Entonces, ¿cómo, de una u otra forma, hacia dónde se orienta toda esta reflexión, que a veces me voy un poquitito, en que yo encuentro súper válidas las discusiones y los aportes que se puedan hacer a nivel de normativas, a nivel de legislaciones, porque son necesarias, que te pongan un marco y te digan, ¿sabes qué? En este país, si usted quiere vivir en este país, no le pegue a su hijo, porque en este país eso es ilegal. Usted comete un delito. Me encuentro con gente como una prima. Por eso ya eso, lo tenemos, ya lo tenemos en Chile, ya está eso. Sí. Sí, pero me encuentro con una prima que dice que lo peor que ha pasado ha sido los derechos de los niños porque no le puede pegar a sus hijos. Bien. Hay que darle tu número de la consulta a tu prima. O que hablamos este discurso, hablamos mucho de derechos, pero no de deberes. Entonces, como que relativizamos los derechos humanos para cualquier. Ahí están los derechos humanos. Ahí están los derechos del niño. Entonces, como esta relativización tan ignorante, de verdad que digo, tan ignorante de lo que estamos hablando y que lo de la Dani está diciendo, es muy triste. Es que por eso yo ¿verdad? encuentro que hay una brecha, ni siquiera es una brecha, es como un acantilado que hay entre los papeles y legislaciones y la realidad cotidiana. Entonces, ¿hacia dónde quiero yo apuntar? Y ya que ya vimos toda esta otra parte, ¿cómo podemos enfocarnos ahora a esta otra, donde de una u otra forma estamos en un contexto de pandemia complejo para mamás, papás, niños, niñas, que están viviendo todos juntos en un espacio donde hay gente que está colapsada, donde hay gente que está... Mamás y papás que no saben cómo hacerlo, cómo enfocarse en la crianza, no tienen idea qué hacer con un niño inquieto, y le dice, quédate tranquilo, cabrón, y uno dice, loco, es un niño que está encerrado en un departamento hace 7 meses, ¿cachai? Entonces, ¿cómo podemos enfocar un poco la discusión ahora como al aporte? ¿Qué cosas implican una crianza respetuosa? ¿Qué cosas puede hacer un papá o una mamá que está en la casa y que dice, ¿sabes qué? Si yo quiero que mi hijo cumpla sus obligaciones, tengo que respetar sus derechos. ¿Qué son esos de los derechos? ¿Qué implican en lo cotidiano? Sí, claro, el niño tiene derecho a una familia, tiene derecho a un colegio, tiene derecho a un nombre, tiene derecho a nacer. De hecho, derecho a nacer no, pero a no morir por lo menos. Sí, tiene derecho a nacer. Depende del país. No, Acá en Chile los derechos de los niños parten desde el minuto en que el niño nace, no en el parto. En el minuto en que el niño nace, de ahí en adelante, que fue una discusión que tuve en algún minuto. Pero parece que es un derecho a nacer, porque tú no podías impedir el nacimiento. Perfecto, claro, pero no existen derechos del gestante, digamos. No, claro. Del niño que está en la guata. No. Sí, pero sí el derecho a nacer sí estaría resguardado por la imposibilidad de impedir el nacimiento. Es como, bueno, pero entiendo lo que tú estás diciendo. Pero claro, pero entonces, ¿cómo podemos aportarle a esos papás y a esas mamás? ¿Cómo podemos encauzar un poco esta discusión para que un papá y una mamá digan, de eso se trata ser un papá o una mamá suficientemente buena? Ya, ahora entiendo. Bajemos la información que tal vez en nuestras mentes puede estar, pero a la ayuda, a lo concreto, a esas herramientas que finalmente digan, mira, ¿cómo lo puede hacer? Usted puede hacer que su hijo escoja desde temprano, que si su hijo se quiere poner la polera roja y no la polera azul, da lo mismo, no sé.
¿Me explico? No, no sé si tan concreto, pero sí poder ser un aporte desde allí. Me expliqué, Bien. me expliqué 8.000 vueltas, No, pero me tiraste varios ladrillos. Hay harta así a información. millones de una. Pero fui anotando, así que vamos bien. Voy a seguir mi orden. Mira, primero es que mi primer deber es con los derechos. Ese es mi primer deber. ¿sí? Entonces Eso ahí es. podemos hacer un juego de Eso lo palabras hizo que Pablo Neruda, creo, ¿no? no creo, no sé, puede ser, mi ignorancia puede Creo que ser, Pablo pero esto Neruda tiene estoy jugando con las palabras que ustedes mismos me dijeron. Pero probablemente mi ignorancia sea más amplia y esto ya esté más que registrado. Pero de todas maneras está bueno. Mi primer deber es con los derechos. Eh, Mira, hay algo que nosotros tenemos que tener cuidado cuando estamos en esta cornisa que está dividiendo cosas que tiene que ver con la criminalización de la ignorancia. La meta no es criminalizar la ignorancia, que ocurre a veces en países más autoritarios. Entonces ponemos una ley que no se le pueden pegar a los niños y a las 2 meses tenemos 70 personas presas, ¿sí? Porque no tienen idea cómo hacerlo. Entonces acá lo que nosotros queremos no es criminalizar la ignorancia, lo que queremos hacer es educar a la población, sensibilizarla. Hay algo que se ha estudiado que tiene que ver con este concepto maravilloso de la dialéctica, como los procesos macros conversan entre ellos. Entonces hay como un rango entre 10 a 50 años que demora la colonización completa de una comunidad por una ley o una práctica. Entonces nosotros tenemos una ley y se va a demorar entre 10 a 50 años en que permee y se transforme en una cotidianidad. Por lo tanto, mientras más nos demoramos en instalarla, más nos demoramos en el resultado. Entonces siempre va a ser mejor que las leyes estén, aunque hoy día nadie las respete. Porque esa generación que nadie respeta no va a continuar y va a haber otra generación. Y para esa generación la ley ya va a estar escrita y se vuelve más fácil. Nosotros les explicábamos a educadoras cómo enseñamos ecología. Y la ecología se enseña en preescolaridad. Nosotros a los preescolares les enseñamos que hay basureros de distintos colores. Y después un niño tiene 7 años y en el cumpleaños le pregunta a la dueña de casa, ¿dónde está el basurero de los plásticos? Y la dueña de casa queda así como, oye, estos chicos de ahora no tengo eso, voy a tener que prepararlo. Bueno, así se van instalando las cosas. Entonces estamos pensando de aquí a 30 años. Así que siempre es bueno que esté la ley a que no la esté. ¿Sí? Aunque nadie la respete, hoy día, pero mañana va a ser distinto. Lo otro que había puesto, ya, vamos a lo práctico, que yo creo que no nos queda mucho rato tampoco. Entonces, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia y cómo sé si estoy dentro de una crianza respetuosa? La pregunta que me tiraste no es fácil, pero llevamos reflexionando años y por eso ahora te puedo dar una respuesta. Tú tienes que generar una crianza que tenga el siguiente resultado. Cuando tu hijo sienta miedo, acuda a ti. Esa es la regla de oro. Si tu sistema de educación hace que tu hijo cuando tiene miedo se esconde de ti, tu sistema de educación es pésimo. Claro, Y hay un eso lo tema define. de confianza básica. Confianza fundamental. Yo lo que les digo, como que ya nos pusimos densos, pero no era mi intención, pero como que esto lo saco de charlas donde yo ya me metí en temas más álgidos. Yo te digo lo siguiente, si tu hijo de 7 años tiene miedo a decirte que se sacó un rojo, tiene miedo a decirte que no hizo la tarea, tiene miedo a decirte que algo pasó en el colegio, ¿sí? Y no te quiere decir, tu hijo no te va a contar si es que un extraño le toca los genitales. Y eso es fundamental que lo entiendan. Entonces, si tu hijo te tiene miedo, tu hijo está en riesgo. Y eso es súper importante. ¿Cuál es la crianza respetuosa? La crianza respetuosa es una en el cual, cuando pasa una catástrofe, un conflicto, una amenaza, el niño o la niña lo que hace es que te busca. Si estamos logrando eso, estamos en buen camino. Siempre se puede mejorar, podemos acomodar la carga en el camino, pero es el principal indicador que tiene que ver, tú dijiste seguridad, alguien dijo otra cosa también, creo, o yo escuché voces, yo también escucho voces a veces. Lo importante es la seguridad, el apego seguro. Entonces, nosotros cuando hacemos que nuestro hijo tenga la expectativa de que si él nos necesita, nosotros vamos a estar para él, lo estamos haciendo todo bien.
Y eso es lo importante. Entonces, ¿cuál es la crianza respetuosa? La que tiene resultados donde la confianza prima y donde los niños buscan a los adultos para ayudar a solucionar lo que está pasando. Es lo que se conoce como estrategias intersubjetivas. Entonces, los niños que están dentro de marcos de buen trato suelen tener estrategias intersubjetivas porque no tienen costos. En cambio, cuando tengo relaciones de maltrato, la estrategia intersubjetiva tiene costos. Mira, yo le voy a pedir a mi mamá que me ayude, lo va a hacer, pero después me lo va a sacar en cara toda la semana. Y después voy a tener que hacer esto, y después cuando venga las tías, va a recordar la escena en que yo no puedo hacer las cosas solo, y va a recordar todo, que yo la llamé, que la ayudé, y entonces yo la próxima vez que tengo una situación, voy a decir, mira, me sale muy caro llamar a mi mamá. Pues yo llamo a mi mamá, después tengo que estar pagando los intereses durante años. Cada año nuevo, cada familia familiar, vamos a tener que retomar esta escena que está pasando en este momento. Entonces yo prefiero no pedir ayuda, porque me sale muy caro. Entonces tú tenés que ver cuál es la tasa de interés que instalaste en tu familia por el apoyo. Y hay familias que cobran, hay mamás que cobran. Yo te hago un favor, pero te lo cobro. Mañana voy a tener que venir a cortarme el pasto, mañana voy a tener que hacer esto, que puede ser en alguna familia que funcione, pero no va por ahí la salud mental. ¿Sí? Lo que nosotros le regalamos a los niños para potenciar su salud mental es algo que solamente le podemos regalar a los hijos. No se lo puedo regalar a nadie más, ni a la pareja. Es el amor incondicional. Y eso ni a la pareja se lo podemos regalar. No es sano el amor incondicional en la pareja. Pero hacia los hijos parece ser que sí. Y ahí hay un cuidado, que tienen ciertos estándares, ciertos límites también. No vamos a llegar a cosas extremas, pero sí que podemos hacer mucho más sacrificio, podemos estar mucho más dispuestos sin cobrar nada a cambio. No hay nada más como que te arrastre, como un ancla. No hay nada más como un ancla de alguien que te ayuda y que te lo saca en cara. Y que esté constantemente como rastregándotelo, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, es un error. Hay veces que ahora me estoy pensando en casos particulares, entonces no una generalidad, pero hay personas que han vivido eso toda la vida y que se los devuelven, que se los cobran, ¿sí? Y eso parece que tenemos que aprender a no. Los niños deberíamos educarlos. Perdón, sí. Que estamos todos con ganas de hablar. Se puso bueno, estamos todos con ganas de hablar, pero recuerden que tenemos tiempo acotado, así que ya estamos finalizando, voy a pasar a... Oye, pero deja de Gonzalo, no ha dicho nada, una vuelta cada uno, no creo que tenemos 5 minutos. Ya, bueno, sí. Nosotros, Álvaro, pedazo de que te... Sí, no, por eso lo veía. Álvaro, voy a estar mucho rato conversando contigo. Es por Pero demos una ronda para no dejarlo nada. Si tú nos das la posibilidad, ni un problema. Gonzalo, amigo, aquí tenía 1 hora y media más o menos. No, dale. No sé cómo, Álvaro. Pero mi amigo está... Oye, póngale. Para mí ha sido todo un ejercicio ser el que pregunta y escucha. Yo siempre estaba acostumbrado a ser el que habla, el que hace la exposición. Y ha sido bastante... Entrevistas por la tele, sí sabemos. Vamos. No, la tele regional, por favor. Ya. Creo que hay ciertos matices que son relevantes y es el proceso de individuación. De que no... Los padres... A ver, yo quiero ser súper cariñoso con lo que voy a decir. Pero hay una frase que a mí suele generarme un retorcijón, y es que esa frase cuando una madre mira a su hijo adulto y le dice que tú para mí siempre vas a tener 5 años. Tú siempre vas a ser mi guagua. Yo entiendo que eso es una frase que intenta demostrar ternura, afecto, algún tipo de cariño incondicional y eterno. Pero me pasa con que ese tipo de maternidad deja de ver al hombre que crece. Deja de ver al adolescente y empieza a ver al adolescente como una pérdida, porque es el que ya no me acompaña, es el que ya no me besa, es el que ya no me dice que me ama. Y entonces el hijo se ve como una prolongación, ya las clásicas prolongaciones o proyecciones en donde el otro tiene que hacer lo que yo no logré hacer en mi vida, que mis hijos, quiero que mis hijos tengan todo lo que yo no tuve cuando era niño, y efectivamente es así. Nuestros niños tienen depresión, insomnio, estrés, cosas que nosotros no tuvimos en su infancia. Entonces, hay también un proceso que hacer de diferenciación, y que esté constituido como un valor, como un principio de una crianza respetuosa. El otro es un otro. Y en virtud de eso,
mi principal misión como padre, y me va a disculpar el chilenismo, es no cagarla. Es acompañar el proceso formativo que el niño va decidiendo para sí mismo conforme se va constituyendo como una persona. Y mi labor es ofrecerle a él o a ella un mundo lo suficientemente simplificado como para que pueda elaborarlo, cuya complejidad vaya también creciendo con el tiempo, pero tenga la posibilidad de encontrarse a sí mismo en el proceso, más que obedecer a lo que el padre te dice porque yo sé y viste, yo te dije, etc. Entonces, hay ciertos elementos que son en este minuto todavía delicados. Yo no le puedo decir a una madre de un chico de 20 años o de un chico de 17 que le diga esas cosas es una falta de respeto, porque lo va a tomar como, y me ha pasado en capacitaciones y en charlas, en donde la gente dice, oye, yo no estoy de acuerdo, porque eso es una muestra de cariño. Sí, hay mucho amor, y en Chile, me van a disculpar también a otro chilenismo, en Chile amamos mucho, pero amamos pésimo. Iba a decir como las huevas, pero no lo dije. Pero amamos mucho, pero amamos mal. Entonces nos hace falta no refugiarnos en es que yo te amo tanto, sino en yo te amo bien. Y allí es donde hay una solicitud en general a los padres y madres de ser abiertos a incorporar estos cambios como un acto de amor a sus hijos, si no es porque lo estemos sancionando socialmente, es porque esto lo invita a usted a amar mejor. Ya, mira, ¿Cuál es la resumí frase, así, lo amigo, que quería hacer que ha rebotado tanto en tantas personas que no que no te falte nada, sino que no te falte nadie? claro. Álvaro, No, dijimos una vuelta. No, ya, por favor, Dani, no dale, me hagas vamos. esto. 45 segundos, vamos. 45 segundos. No, yo creo que el amor incondicional está mal entendido. Por lo menos aquí en Chile. Porque la noción de amar incondicionalmente es que yo le di todo, es que yo le entregué todo, es que un poco lo que dice Gonzalo también, es que todo esto lo hago por amor. Y el amor incondicional como tal conlleva muchas cosas también. Y si yo amo incondicionalmente al otro, tengo que respetar que es un otro. Y creo que una de las cosas que más le cuesta al papá y a la mamá chilena por un tema de cultura es que eso va asociado a un constante mirarme a mí también, po. Como yo como mamá o tú como papá, ¿no es cierto? Este amor incondicional también implica estar súper pendiente de mis temas para poder ser capaz de abrirme a lo que a ti te pasa o a crecer o a ser mejor mamá. Y la verdad es que no, es que yo quiero que mi hijo siempre sea chiquitito. No es solamente porque quieras que tu hijo sea chico, es porque eso también te acomoda a ti en el rol de mamá de un niño chiquitito, porque no te va a exigir lo que te va a exigir un adolescente, po. Entonces, mis 46 segundos implican, yo creo que el amor incondicional está mal entendido y que el concepto, o sea, tal vez el concepto es el adecuado, pero está mal entendido porque los papás y las mamás chilenas no quieren mirarse en el proceso y hacerse cargo de su propio niño interno. Muy bien. Vamos a leer, Álvaro, algunos mensajes, algunos comentarios que han dicho nuestros participantes de la comunidad Sin Límite. Dice, excelente Álvaro, saludos del Perú. Cintia BC. Jorge Sierra dice, saludos desde Colombia. Excelente conversatorio. Por acá tengo otros que dice, Aleja Tiga, y pasa mucho que se habla de crianza respetable y así, pero poco se habla sobre cómo llevarla a cabo, cómo no confundirte con el ser permisivo de más o cómo dar correctivos sin ser agresivos con los peques. Es un punto que falta mucho por trabajar. Andrade Mesa Carolina Priscila dice, súper importante el punto que mencionó Daniela, necesitamos mayor información para educar a todos y todas en una crianza respetuosa. Falta mucho camino aún, lo importante es que vamos por buen camino. Por acá, en Chile, en Argentina y en México, tenemos muy mal entendido el amor incondicional. Carol Maldonado dice, confunden deberes con responsabilidades, los cuales debes enseñar, educar a tus hijos. Para eso no necesito maltratar, solo tener paciencia y amar. Jorge Sierra dice, es cierto, con respecto a lo que conversábamos delante, se necesita voluntad política, recursos económicos para promover los buenos tratos y la atención integral.
Así muchos comentarios de nuestra comunidad sin límites. Por temas de tiempo, te agradecemos, Álvaro, inmensamente tu participación en nuestro programa el día de hoy. Nos pasamos unos minutos, pero nosotros que te seguimos hace mucho tiempo sabemos que es muy rico y es muy enriquecedor el poder escucharte. Había alguien que dijo algo súper lindo. Joana Pará dice: Álvaro, notable el cambio, notable el cambio. Recuerdo en un envío con Sebastián León, dijiste que mejorarías la forma de comunicar, que sería más pausada, y lo has logrado. Ese mismo te iba a decir yo. Joana Pará también Muchas gracias. saludos a Álvaro. Lográndolo, estoy logrando. Ya hicimos la reflexión, nuestros amigos Gonzalo y Daniela. Álvaro, si quieres decirnos algo más, algún mensaje, alguna recomendación con amor para esta comunidad sin límite que nos escucha, que nos ve. Así que le dejo unos minutos para que pueda decirles algo a la comunidad. Yo, antes que eso, decirles que sigan los fanpage de Fundación América por la Infancia y de Álvaro, porque hacen unos muy buenos webinars con gente súper experta en el tema, así que ahí podemos seguir construyendo la infancia y el país que nosotros, el mundo, principalmente, que todos queremos. Álvaro, lo dejo. Bien, mira, tengo poco tiempo, entonces voy a sacar la batidora de palabras y los voy a someter a un poquito más rápido, voy a explicar algunas cosas. Mira, las palabras que usa Gonzalo de individuación y diferenciación son del paradigma antiguo. Hoy día estamos dentro del modelo de la intersubjetividad y a pesar que pueda generar resistencia, realmente está poco claro dónde termina uno y empieza el otro, sobre todo en los primeros años de vida. De hecho, nosotros como padres le prestamos áreas cerebrales que los niños todavía no desarrollan y permiten la sintonía y sincronía de sus emociones con nuestra mente. Nosotros nos sintonizamos y hay algo que se llaman las neuronas de espejo, y hay un concepto de Varela que es muy bonito que se llaman las emociones encarnadas, o sea, se encarna en nuestra mente cuando nos conectamos con otros. Si un adulto se le dice que parece un niño, lo que está ocurriendo ahí se llama infantilización. Entonces se le infantiliza al adulto, y eso está asociado a un patrón que es el apego desorganizado, que tiene una característica. El apego desorganizado puede tener varias como cálices o vértices, y uno de ellos es la inversión de roles, donde el adulto empieza a tomar las roles como de ser cuidado por el niño, y se dan diálogos que pueden ser bien inadecuados, en donde se le pone al niño en un lugar que no sería el más adecuado. Bueno, ¿qué le podemos decir a una madre? Yo soy clínico, entonces yo no le digo muchas cosas a la madre, yo le pregunto cosas. Entonces le pregunto, bueno, ¿por qué dijiste eso? ¿Qué es lo que te hace sentir eso? ¿Cómo tú te ves? ¿Qué es lo que piensas? ¿Sí? No, es que él ya no es mi niño. ¿Y eso qué significa para ti? Bueno, que yo estoy más vieja. ¿Y eso qué significa para ti? Bueno, que tengo miedo, ¿sí? Y al final llegamos a cosas súper que nos pasan a todos, las emociones básicas. Entonces yo creo que ahí mi transición ha sido de cuestionar a la gente, ¿sí? A reflexionar con la gente, porque tampoco tengo idea por qué hacen las cosas que hacen. Después, el otro concepto que da para otro webinar tiene que ver con las extensiones y limitaciones del amor incondicional. Y yo quiero acá dejar una cosa bien clara. Si yo dejo que mi pareja me pegue, o que tenga otras parejas, o que me haga daño, o que me infecte de SIDA y yo quiero seguir con él, eso no es amor incondicional, eso es masoquismo, es psicopatía y hay un montón de cosas graves. El amor incondicional como tal no rige para las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja tienen que estar en ciertos marcos de respeto bidireccional, recíproco, ¿sí? Ahora, es distinto un niño. Mi bebé que tiene 7 meses acaba de vomitar encima mío. Eso es amor incondicional, ¿sí? Ahí es otra faceta. O sea, yo ahí no tiene cabida mi hostilidad, mi malestar, nada. Yo limpio nomás y lo seco con buena onda. Entonces yo ahí es donde yo voy a dar todo lo que puedo. Y el amor incondicional también llega hasta cierto límite. Si mi chico de 17 años acaba de entrar escondido a la casa y se acaba de robar los ahorros de la casa para comprar droga, no tiene sentido que yo le deje la llave para que vuelva a robar la otra semana. Es otra cosa, entonces ahí se malentiende. También otro punto, y ya con esto termino, es que
el maltrato tiene 4 áreas, o 4 subdivisiones, ¿sí? Maltrato físico, agresión física, violencia, el maltrato psicológico, insulto, un montón de cosas derivadas de eso, el abuso sexual infantil y la negligencia. Y la negligencia está mal entendida o no está suficientemente comprendida. La negligencia tiene subáreas también, y una de esas áreas es la permisividad y la sobreprotección. Entonces yo cuando sobreprotejo a un niño o cuando soy permisivo con un niño y dejo que se coma la 5ª hamburguesa de la semana del McDonald's, que está en el refrigerador, él va y las calienta, yo ahí estoy siendo maltratante. Si yo a mi hijo de 2 años, en vez de darle leche, le pongo Coca-Cola en una mamadera, yo ahí no solamente estoy siendo irresponsable, estoy siendo maltratador. Entonces también ahí el concepto de maltrato nos permite, cuando lo entendemos bien a profundidad y en todas sus dimensiones, poder establecer más claramente cómo hay una unión muy productiva entre la psicología infantil y los derechos humanos. Y derivado de eso aparece la crianza respetuosa. La crianza respetuosa es como el hijo noble, entre comillas, de la ciencia y el derecho. Y eso es importante. Y no es de una persona. Nadie les va a poder cobrar derechos por usar el concepto de crianza respetuosa. El concepto es un patrimonio hoy día. Son muchas disciplinas que llenan este lago, son muchos los afluentes. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias a todos por sus preguntas y por la dinámica. Estuvo muy entretenido. Me reí genuinamente como 4 veces. Estuvo bueno. Las otras fueron mentiras. No, fueron 4 en total. Pero... Muchas gracias, Álvaro Payamares. Desde nuestro humilde lugar desde la profesión también agradecemos todo el esfuerzo y la lucha, porque sabemos que ha sido una bandera de lucha importante la que he tenido por el respeto de los niños, niñas y adolescentes. Así que los nostálgicos de psicología infantil, bueno, nos vamos a Álvaro Payamares o a Fundación América por la Infancia. Un abrazo, amigo, que le vaya muy bien, cuídese mucho, cuide a su señora. Oye, fue un placer, Álvaro, muchas gracias. Un gusto conocerlo, me divertí mucho. Chao, Álvaro. Amigos, yo quiero quedarme con una frase, o sea, hartas. Álvaro es muy pedagogo en su exposición, es muy clarito también, pero yo quiero quedarme con una frase que para mí fue súper importante. Dice, si tu hijo te tiene miedo, es porque tu hijo está en riesgo. Y yo creo que hoy eso es fundamental, más en temas de pandemia, más en temas de confinamiento, cuando nuestros niños y niñas y adolescentes no tienen a muchas personas, por ejemplo, la escuela, como un factor protector para poder decir lo que les está pasando. Así que esa es una instancia importante, necesaria seguirla reflexionando y seguir ahondando en esto. Yo creo que en próximos programas vamos a seguir hablando acerca de crianza respetuosa. Ya, yo creo que hemos tocado como 5 veces el tema, con distintos expertos y expertas, pero creo que ahora debiésemos entregar un mensaje mucho más claro por el tema de la protección de la infancia en sí misma. Así que, amigo Gonzalo, bueno, ya para ir finalizando. Eso ya nos dice a quién tenemos que invitar ahora, ¿no? ¿A quién tenemos que invitar ahora? ¿A quién tenemos que invitar ahora? Chan, chan, chan. A Gonzalo Espinosa. No, pues. Ya no importa. Ah, la defensora de la infancia. Sí, pues. Ah, sí, es que la hemos tenido ahí, ha estado ahí, pero no se ha podido. Todavía estamos en proceso. A mí, estábamos hablando en off y bueno, nos seguimos en el programa, quiero transparentar esto y la Dani, la cara así como de las ganas de seguir conversando esto es superlativa, ¿eh? Superlativa. Yo podría estar todas las noches hablando acerca de crianza respetuosa, así que le voy a dar el pase a ella para que ya vayamos finalizando con una reflexión. No puedo finalizar. De toda la instancia que tuvimos. Tendría que traerme un quesito y que podría seguir. Es que me ha tocado ver a tantos niños que me duelen la vida. O sea, yo creo que a todos de una u otra forma, pero es un tema que a mí ay, no sé, como que de verdad siento como que el corazoncito me duele. Yo creo que también hay un tema de coherencia y me gustó él cuando dijo que no podemos pretender que efectivamente un niño al cual no se le respetan sus derechos respete sus obligaciones. Entonces,
entra en este círculo vicioso, no virtuoso, en que el niño no respeta sus obligaciones y entonces como consecuencia se vuelven a irrespetar sus derechos y seguimos como dando vueltas en un bucle que ni siquiera se queda ahí mismo, sino que va en escalada, po. Círculo. Entonces, yo creo que es un tema que, como bien dices tú, Michael, para mí yo seguiría. Seguiría porque además aparecen comentarios como los que decían también en Face. Sabes que efectivamente se habla de crianza respetuosa, pero ¿qué es? ¿Cómo se hace? Hay gente que tiene ganas de saber, pero no sabe cosas de repente que son tan cotidianas que implica un cambio de vínculo con ese niño o esa niña. Oye, pero ¿por qué le estás explicando que vas a salir? Simplemente sal para que no haga la pataleta. O no, dile que se lo compras después y entramos en las mentiras blancas. Y todas esas cosas que lo único que hacen es envenenar todos estos procesos. Obvio que no va a confiar en ti. Yo creo que ahí como decía nuestro querido profesor Gonzalo Oscar Nail, hay que hacer una teletón sobre crianza respetuosa y psicología. Porque también tenemos que sensibilizar primero, tenemos que se dé esta instancia como de apertura, como de preguntarse, porque cuando uno, que ya llevamos años, los tres, haciendo talleres a padres, a madres, a cuidadores, a veces nos damos cuenta que la reticencia es inmediata. O sea, es como tú vas a hablar que el miedo no es igual a respeto, ¿ya? Y ahí como que te ponen la muralla inmediata, entonces ahí ya se cierra todo proceso de análisis y tú lo que le podáis decir, lo que le puedas imprimir, lo que le puedas mostrar, no hay ningún insight, o sea, ni siquiera hay un ápice de poder decir, lo que me está diciendo este cabro puede ser verdad, porque, y de hecho, nosotros que llevamos años en esto te dicen, bueno, usted tiene hijos, ¿no? Y si tú no tienes hijos y estás hablando acerca de esto, No eso eres es como que quien. te invalida, pero te anula inmediatamente. Entonces, porque por lo que decía Álvaro, o sea, hay mucha naturalización, hay muchos esquemas que han naturalizado el maltrato, el círculo de la violencia está, el grito, la naturalización de todo está ahí, entonces a veces es muy complicado. Ya, Es nuestra pero bandera de lucha, tenemos que seguir en esa, pero también necesitamos sensibilizar un poco como para que se genere un proceso de aprendizaje, si no... Gonza, ¿quieres decir algo? usted Por sabe que favor. siempre, colega, siempre. No, que, a ver, todavía nos quedan 83 personas. Hagamos un compromiso a los 85, los 86 que estamos acá. O sea, la defensa tiene que ser activa. O sea, me parece súper interesante el apoyo que nos damos y es reflejo de un interés profundo de las personas que están participando acá, pero no volvamos a permitir violencia en las calles. Cada vez que sepamos algo, mira, a nosotros todavía nos está dando un poco vergüenza en algún minuto detener a alguien que está cometiendo un error y porque probablemente todavía estamos pensando en que ¿qué me tengo que meter yo si no es mi hijo? Sí. Porque no te O metas con cuando mis el hijos. amigo o la amiga maltrata a su hijo y tememos pasar a llevarlo porque, chuta, aquí si vamos a hacer una definición concreta en pos de la defensa de la infancia, eso tiene que ser irrestricto y sin condiciones. Sí, hermano, por ejemplo, un ejemplo muy claro, o sea, no hay que ser violento tampoco con esto, sí, como decía Álvaro, no hay que criminalizar la ignorancia. Ya no se quiere decir que todos los papás y las mamás y cuidadores tienen que irse presos. No, pero si usted está pasando por la calle y ve que alguien está gritándole al niño o niña, pregúntele la hora, métase, dígale, oiga, ¿sabe qué? ¿Dónde está la calle? Cosa que la saque de ese proceso de violencia, que la descoloques un poco y después decirle, ¿sabe qué? Con mucho cariño, con mucho respeto, yo creo que no es correcto lo que usted está haciendo. Y ahí ir educando entre todos y todas. Y para eso no hay que ser psicólogo, para eso no tienes que tener un diplomado, ni un magíster, ni un doctorado en crianza respetuosa, porque para respetar se enseña respetando. O sea, el respeto no lo vamos a ver en tips, ni en fichas, ni en trípticos que te va a entregar un profesional o algún, no sé, algún profesional ligado al tema de la niñez. No, esto tiene que ser una convicción, tiene que ser un proceso de vida. Entonces, como le digo, si ve que alguien está gritando, pregúntele la hora, sáquela de ese proceso. No sigamos construyendo más violencia, pero ¿cómo se le ocurre a usted decir esto? No, porque al final seguimos naturalizando la violencia, entonces, pero hagámonos cargo, porque si no, vamos directo
al abismo. Y Michael, yo creo que ahí el tema es que se entienda que el maltrato y la negligencia no es solamente aquel que agrede, porque estamos muy acostumbrados a pensar Claro. que efectivamente el maltrato es el grito, el El golpe, testigo es tan responsable. pero ese papá, esa mamá que jamás le dijo que no a su hijo para no tener problemas, también es un tipo de maltrato, po. Como decía él también, o sea, si yo veo que mi hijo ya va en la quinta hamburguesa, le tengo que decir, ¿sabéis qué? No, po. No, pero es que mamá, ya bueno, ya. No, po, no puede ser eso. Eso también es un tipo de maltrato. Y eso sí es necesario que papás y mamás lo entiendan, de que esta noción que tenemos tan inculcada de que, es que le voy a dar todo a mi hijo, es un tipo de maltrato porque está siendo negligente. Aunque no le hayas pegado, aunque no le hayas gritado, pero si viste que tu hijo o tu hija llega, no sé, pues curado todas las noches, en algún momento tenéis que decirle para. Eso también es amor. Entonces yo creo que es súper importante que entendamos que ese respeto, como dice Gonzalo, también es un respeto activo, es un respeto de estar ahí con esa otra persona. Y los niños lo agradecen mucho, porque me ha tocado ver papás y mamás que la verdad es que habilidades parentales bien nulas, pero los hijos los aman. Y están ahí y son sus papás y corren a abrazarlos y el papá y la mamá si con suerte le hacen cariñito, pero los niños están ávidos de que estemos ahí para ellos. Sí, Laura Prado Cortés dice, me preocupa que se siga hablando de estilos de crianza, como si algo se pudiera Sí, me rescatar de voló los la cabeza ese comentario. pasados. Existe un solo estilo de crianza y es el buen tratante, el del amor incondicional. Sí, bueno, van... Ilse González dice, escucharía a Álvaro todo el día, concuerdo plenamente con todo lo que expone. Florciña Tenesaca dice, muchas gracias, excelente trabajo para seguir sensibilizando al mundo de los que los niños necesitan, una crianza respetuosa. Ángela Lano dice, me encanta el tema, por favor toquen este tema muchas veces más. Vamos a ver si podemos seguir invitando a Álvaro, es una persona muy ocupada, así que Ángela Lano dice, es difícil romper estos esquemas de las personas que han naturalizado el maltrato. Claudio Rulo dice, lamentablemente en colegios es así el tema, apoderados que no aceptan que alguien les intente corregir su enseñanza en el hogar. Bueno, ahí tenemos la experiencia de un profesor también, que sabemos que la lucha es importante ahí en la defensa de los derechos de los niños y de las niñas. Marcia González, personalmente lo que más condeno es que usen a los niños para cobrar venganza entre padres separados. Pedazo de tema ese, ¿eh? ¿Qué culpa tienen? Es indignante. Macarena Silva dice, Dani, qué rico verte por acá. Es panelista de nosotros, ¿ah? Así que eres seca y una excelente persona, te recuerdo con mucho cariño. Trabajamos Pucha, juntas en el no tengo colegio. ninguno que nos felicite y que a nosotros, Gonza, pero No yo te importa. lo digo a ti. No, Muchas sí, el gracias. señor Rulo dijo que era ahí un crack también. Pero Ah, es que ya. yo no tuve plata esta semana para pagarle a gente que dijera cosas lindas por mí. Sí, dice, tío, me lo perdí. Hasta ahorita me conecté. Va a quedar grabado en nuestra página. Vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube. Comunidad Sin Límite, por favor, suscríbase ahí porque están Sí. todos Oye, los otros programas que hemos tenido. Así que eso. Muchas gracias a todos y todas. Antes de que digamos las palabras finales, eh, amigo Gonza, amiga Daniela, el día lunes vamos a tener a Paulo Barraza, profesor, doctor en psicología, director exacto. del CIAE, Universidad de Chile. Vamos a estar hablando de neuromitos. Qué bueno eso, porque ahí vamos a estar con la evidencia clarita en Gracias, eso. Víctor. Y nos va a acompañar también el superintendente Cristiano Ryan, superintendente de educación. Así que ahí vamos a tratar de tomar la política pública, las leyes, la orden, con la psicología y tratar de que salga un mensaje bonito para todos y todas. Emi García dice, y lo voy a leer porque así nos toca a nosotros, Gonza. Felicidades a los tres. 1000 gracias. Pepa Chavarría dice, No y los el de 3000. Gracias. Amanda Ya. Céspedes estamos subiendo todo nuestro programa al canal de YouTube, así que Comunidad Sin Límites, suscríbase y ahí va a poder ver todos nuestros programas. Recuerdo cuando estuvimos con el profesor Gabriel Salazar hablando acerca del niño guacho, que él desde ya hace muchos años que viene estudiando esto también desde la historia, así que muy, pero muy bien todo lo que están escribiendo y le agradecemos mucho.
palabras al cierre o alguna recomendación. ¿Vieron el programa, el documental que les dije el día miércoles? El dilema social en Netflix. Por favor, véanlo. Es buenísimo. Consta, vamos finalizando. Solamente para poder discriminar adecuadamente si lo que estamos haciendo es por amor o es por cualquier otra cosa, pregúntese para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Para qué le voy a permitir a mi hijo que se coma la quinta hamburguesa? ¿Para que me deje tranquilo? ¿Para que no salga traumado? No sé. Pregúntate para qué, no por qué, para qué. El por qué habla de las razones, el para qué habla de los motivos. Así que termino con eso. Mira, Sí, mira y si estoy muy ocho, yo como diría mi madre, estoy muy ocho. ese documental que sugirió el miércoles, que mires al espejo, se llama El Espejo, y no hay que suscribirse a nada. ¿Te Claro. acuerdas cómo era, no? ¿Sí? Al frente Sí, del claro. espejo en la mañana Un y saludito para usted mismo. analicémonos un poquito. Eso, amiga Daniela, palabras al cierre. Yo invito, siempre saco un poco el tema porque creo que es algo no tocado aún que tiene que ver con el niño interno, el niño y la niña interna. Entonces yo invito a todo papá y a toda mamá a que entienda que en su proceso de ser papá y mamá también está sanando o dañando a su propio niño interno. Entonces, que no tenga susto. Yo creo que la gente tiene miedo de mirarse. Que no tenga susto de mirarse y de crecer con sus hijos, porque nuestros hijos necesitan papás y mamás distintos dependiendo de la edad en la que están. Yo no soy la misma mamá para mi hijo de 11 que para mi hija de 7 o para mi hijo de 3. Entonces, yo creo que eso es una invitación a entender la maternidad y la paternidad como un proceso, no como yo soy así como mamá, sino como en un proceso que permite también que yo crezca y que sane mi propio niño interno con las cosas que aparecen con ese niño o esa niña que tengo afuera. Como decía Sebastián León hace algunos programas atrás. Yo, chiquillos, transparentarles también, bueno, yo fui padre en pandemia con mi señora, y de Un verdad que, papandémico. ¡Qué sí, de verdad que delicioso! como decía Álvaro, somos unos privilegiados, de verdad que somos unos privilegiados. Yo tuve un postnatal igual que mi señora, lo sigo teniendo, y yo sé que, mira, los que fuimos papás y mamás ahora, nunca vamos a tener más esa posibilidad. Ya esto, nunca más, a menos que tomes la decisión, para quienes trabajamos y sabemos que es difícil también, tomar la decisión, que se puede, sin duda, y si lo hace, en buena hora es así, lo felicito. Pero, pero pucha, yo el apego o el vínculo que puedo tener con Facundo es un vínculo que no podría tener, ni siquiera con la nueva ley de corresponsabilidad paternal, ¿ah? Ni siquiera que se hubiese aprobado. No. Entonces, sin duda, soy un privilegiado y agradezco mira lo que voy a decir, al bicho o a esta pandemia por eso. Porque sé que a lo mejor mi próximo hijo o hija no voy a poder tener nosotros con mi señora no vamos a poder tener este regalo, pues si al final es un regalo. Ay, ese Así que, olorcito, wow. sí, así que muchísimas gracias a todos y todas, chiquillos, chiquillas. Digamos con el respeto por los niños, las niñas y los adolescentes. No naturalicemos más el maltrato. Intervengamos, no nos callemos, porque el callar es ser cómplice y vamos construyendo de verdad el país y el mundo que queremos, porque esto es para las próximas generaciones y en verdad es así. Así, un abrazo, queridos amigos. Saludos a sus bebés y saludo a toda la comunidad que nos acompañó el día de hoy con una gran sintonía, así que muchas gracias. Un abrazo inmenso. Chavalín Bombi, Estén gracias. súper bien. Gracias, comunidad, son los mejores. Totales. Quedamos como adentro, así como tristes. Sí, vamos con el ánimo. Que tengan buen fin de semana. Adiós.